Como todos los lunes arrancamos acá en Dominó con Antonio de Turris, en un día muy especial, Antonio, porque hoy lunes tenían que empezar a regir los copagos para aquellos afiliados de las prepagas. Medida que, como todos saben, quedó suspendida, pero esto no significa que quedó superado el problema. ¿Por qué motivo? Porque la medida quedó suspendida, porque desde la Secretaría de Comercio dijeron, bueno, suspendan la medida y vamos a abrir una instancia de diálogo entre todas las partes para ver cómo se encara este problema, que es, bueno, las clínicas, sanatorios y las propias prepagas están diciendo, bueno, el sistema se está desfinanciando, los costos se incrementan, ya la cuota puede ser elevada, pero no alcanza para financiar y para hacer frente a los mayores costos salariales y no salariales. Acá influye mucho insumos importados, toda una serie de cuestiones. Y después, por otro lado, tenemos también a los consumidores, los usuarios, los afiliados, que dicen, bueno, a mí la plata no me alcanza, el sueldo está tironeado por la inflación por todos lados y a la hora de pagar, bueno, está costando muchísimo. Y la gente, esto generó, bueno, nuestros invitados que están en el mercado, dicho en el buen sentido de la palabra y con todo respeto, saben mejor que nadie la angustia que esto generó en millones de personas, no tanto tal vez, en muchos sí, pero en otros no tanto por lo que había que pagar por una radiografía o por una resonancia magnética, que en definitiva, de pronto para alguien que paga 3.000 pesos una prepaga o 4.000 pesos por 2 personas una prepaga, no es una cifra significativa, sino por el trámite que había que hacer luego si uno quería recuperar eso. Y esa angustia, Ismael, todavía no desapareció, porque los ciudadanos que ven un poquitito la realidad del país, que nos escuchan a nosotros hablar de costos, de inflación, de insumos, saben que el problema de fondo está abierto. Y una de las cosas que yo quiero preguntarle a nuestros invitados es cuánto tiempo más resiste este sistema. Por ahí sería para un programa entero o para 2 programas enteros, porque lo que aparentemente uno ve, vamos a corroborarlo también con ellos, es que el sistema de salud prepaga en la Argentina se va deteriorando progresivamente. Cuando digo deteriorando, no en cuanto a la calidad del servicio, sino en cuanto a que se va encareciendo y la queda, o en todo caso retrocede un poco. Uno lo ve a veces en los médicos principiantes que te atienden cuando llegas a un lugar, ¿no? Así es. Bueno, justamente para que se puedan manifestar todas las partes, está con nosotros Claudio Velocopit, que es titular de Swiss Medical, está el doctor Hugo Magonza, que es presidente de ACAMI, que es una asociación que está integrada por muchas clínicas y sanatorios, y el doctor Héctor Polino, de la Asociación de Usuarios y Consumidores, que cuando se enteró de estos copagos, bueno, puso también ahí su granito de arena, planteando cuidado porque los costos a la gente, bueno, el bolsillo está apremiando. Entonces, seguramente esta semana es muy probable que estén convocados por la Secretaría de Comercio para analizar justamente este tema, y hoy vamos a hacer un pequeño, una pre-reunión aquí en Dominó para que ellos nos digan qué es lo que van a exponer ante el gobierno, cómo se puede llegar a solucionar este problema, superarlo o por lo menos tratar de que podamos transitar de aquí a fin de año o comienzo del 2015 todos aquellos que son afiliados a las prepagas que tengan totalmente claro cuál es el panorama futuro que se les va a presentar de aquí hasta por lo menos después de las vacaciones. Perfecto, ¿Te parece? Juan, sí. Muy bien, unos auspicios y ya comenzamos. Haceme caso, dale bola al gordo de invierno y gana una fortuna. Uy, la ola polar es una ola de suerte. Sortea el 12 de julio, más de 16 millones en premios. ¿Te lo vas a perder? Lotería de la Provincia, la lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia.
Gracias. Y antes de entrar en tema con nuestros invitados, una breve aclaración que se nos quedó en la apertura. Si los argentinos estamos viviendo este problema, esta situación, no es por culpa de las empresas de medicina prepaga, de las clínicas o de quien sea, sino fundamentalmente y básicamente porque este es un rol que abandonó el Estado. Este es un problema del Estado, que el Estado argentino abandonó, y basta entrar en cualquier hospital público de la provincia de Buenos Aires y aún en algunos de la capital federal y en otros del interior del país para darse cuenta hasta qué punto el Estado dejó de cumplir la función de atender dignamente la salud de los ciudadanos. Quería hacer esta aclaración, Ismael, porque si no parece que hay una pata acá que falta y nosotros nos hacemos los distraídos. Y no, el principal culpable de que estemos hablando de este tema aquí ahora es el Estado. Este gobierno que ha empeorado lo que ya habían empeorado los gobiernos anteriores. Dicho esto... Bueno, entonces con esta introducción de Antonio Velocopit, ¿coincide con esto? ¿Por qué se plantea este problema? Bueno, coincido. Primero arranco por acompañar las palabras de Antonio, me parece la clave de esto, ¿no? El sistema de salud, yo lo vengo sosteniendo, tiene que ser público y gratuito. Y esa tendría que ser la base, ¿no? Muchos me dicen siempre, si el sistema sería público y gratuito, ¿a qué te dedicarías? Y yo le digo, me dedicaría a lo mismo, porque el sistema privado de salud funciona aún en los países donde el sistema público anda muy bien. Lo que pasa es que la gente lo contrata por decisión propia y no por obligación. Yo creo que acá el primer problema es que la gente siente obligación en estar en una prepaga porque dice, si no estoy en una prepaga no tengo cobertura y si no tengo cobertura no tengo alternativa. Y entonces se tiende a confundir nuestro rol, nuestra actuación dentro del sistema con lo que tiene que hacer el Estado. Nosotros no podemos reemplazar al Estado. Y muchas veces cuando la gente se enoja, y esto está visto en muchos análisis que se hacen de focus group, para ver qué piensa la gente en realidad, la gente no se está enojando con el sistema de medicina prepaga, se está enojando con el sistema de salud y confunde el rol que tenemos nosotros. O sea que creo que esa es el puntapié inicial para entender la madre de todos los problemas que se vienen repitiendo, en definitiva, año tras año con este sector, ¿no? Ahora, si esta semana el secretario de Comercio los convoca, que ese es el compromiso, se supone que ya esta semana debería haber una reunión, ¿usted qué le diría? Le diría simplemente que hay que cumplir con lo pactado en el mes de julio. Porque este problema... ¿Qué se pactó en julio? Claro. Porque la gente... Esto es interesante que se entienda. En el mes de julio, el sector tiene que hacer frente a su paritaria anual. Antes de sentarse a cerrar la paritaria anual, que involucra a todos los trabajadores de la sanidad, se le pregunta a la superintendencia, porque esta es una actividad que está regulada. Hay que entender que esta actividad está regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud. Exacto. ¿Cómo vamos a hacer frente nosotros a los costos de esta paritaria? Porque ya no tenemos la posibilidad de determinar nosotros el precio. Y en unas idas y venidas se determinó que las actualizaciones iban a ser del 9% en septiembre y del 9% en diciembre. Con eso se iba a enfrentar una paritaria que firmó el sector del 33%. Y en esas condiciones se firmó. Si no, no se podría haber firmado porque no estaban los recursos. ¿Un compromiso de palabra? Fue un compromiso de palabra. No hay nada firmado. No hay nada firmado, pero hay muchos actores que lo pueden corroborar, porque nosotros hemos ido a Jefatura de Gabinete, hemos ido a Superintendencia de Salud, hemos hablado con el Ministro de Trabajo, le hemos advertido que el sector no tiene los recursos para enfrentar esta paritaria. Y las clínicas fueron a firmar esta paritaria con el compromiso que la medicina prepaga le iba a transferir esos recursos. Cuando llega la primera semana de septiembre, la última de agosto, perdón, sale una resolución que en vez de ser el 9 era el 7,5 y en vez de ser 1 de septiembre fue 1 de octubre. Esto generó la angustia en el sistema prestador, no solamente por el corrimiento de los 30 días, sino fundamentalmente porque nos decían a nosotros, ¿y en diciembre qué va a pasar? Tenemos que pagar aguinaldo, estamos haciendo frente... Esa es la pregunta, pero ¿qué va a pasar en diciembre? Y tienen que actualizar las cuotas... Porque la gente, como decíamos en la apertura, tiene una angustia con esto tremenda, ¿eh? Es decir, tienen que actualizarse las cuotas por lo menos en ese 9%. Ahora, para que la gente... eso no está seguro todavía. Hoy evidentemente, no, o sea, cuando viene un prestador y me dice, pero Copito, ¿usted me puede garantizar que me va a pagar en diciembre? Y no le puedo garantizar.
Porque la realidad es como está marcando el sistema a través de la nueva ley, nosotros estas cosas no las podemos manejar. Ahora, piensen ustedes, que son periodistas económicos y conocen mucho de esto, ¿qué sector puede firmar una paritaria del 33% sin pasar esto a su estructura de costos? Es un imposible. Entonces acá viene el tema para que la gente lo entienda. Velocopit representa las prepagas. Magonza, más que nada, las clínicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las prepagas, algunas tienen sanatorios propios, pero contratan con las clínicas y sanatorios. Claro. Ustedes, cuando lo tienen que facturar a las prepagas, ¿cómo es que le facturan? Y si la estructura de costos de ustedes puede bancar esto que se firmó en la paritaria con este incremento del 7,5 a partir de octubre. Bueno, ahí la explicación en principio ya le empezó a dar Claudio. En el momento en que se firma la paritaria había un compromiso de que iba a haber los fondos para hacer frente a esa paritaria. Esa paritaria se firma con un 18% para junio-julio, un 10% para octubre y un 3% para marzo. En algunos casos alguna paritaria tiene un plus complementario. Nadie quería firmar una paritaria que no pudiera comprometerse a pagar. Y acá nosotros tenemos una situación muy particular, que es la que nuestras estructuras de costos están compuestas fuertemente por recursos humanos. O sea, esto no es mucho línea de montaje, sino es mano de obra intensiva y calificada. Enfermeras, médicos, profesionales de todo tipo y de alta calificación. Acá no se puede suspender una línea de montaje, le decimos la cerramos por 2 semanas, sino esto es una locura. Nosotros no podemos suspender la actividad porque además hay pacientes que le requieren la atención, pero además de eso hay un problema adicional, que es que el personal que nosotros tenemos es un personal de alta calificación y que no se puede perder. Entonces hay que mantenerlo permanentemente con trabajo y además remunerado. Cuando se firma la paritaria, uno tenía la planificación estimada esta, pero hay que pensar que ahora viene un 10% para octubre y que después vienen los aguinaldos. Ahora, ¿cuál es el pasado? Porque el pasado es un pasado de retraso enorme. Estamos hablando de hace más de 2 años en que la diferencia entre los aranceles y las expectativas que uno tenía respecto de los cobros, hay una diferencia de 1,6 facturaciones pendientes, para que tengan una idea. O sea que no es solamente un diferencial de precio de hoy, sino es el acumulado de todos estos años. ¿Cuánto calculan ustedes que está atrasado o el desfase que hay entre lo que ustedes le cobran a las prepagas y lo que le deberían cobrar? Arriba del 40%. O sea, ustedes tendrían que facturarle un 40% más de lo que le están facturando las prepagas. Sí, que es una cosa imposible. Eso es imposible de calcular hoy. Vamos a poner claro. Pero eso se ha producido en un largo tiempo. A lo largo de 2 años y medio. ¿Por qué se llegó a esto? Porque la realidad es que los costos de la atención médica no solamente suben por la paritaria, sino que suben por otros indicadores. Si ustedes toman solamente los indicadores de costo de vida de la República Argentina para usar elementos que son objetivables, al principio del gobierno, el que publicaba el INDEC y después el que publicaba la legislatura, el Senado, la diferencia entre el costo de vida acumulado y el costo de salud es el 50% en 12 años. O sea, diferencia de costo de salud respecto de costo de vida. Ahora ustedes dicen, ¿esto es una situación de la República Argentina? No. En todo el mundo el costo de salud está por encima del costo de vida. ¿Cuál es la diferencia en Argentina? Sí. La diferencia en Argentina es que está la inflación de por medio. Claro, pero Magonza, también usted me tiene que admitir que si usted va y le dice a un afiliado, mire, yo tengo que cobrar un 40% más porque le tengo que facturar 40% más a Velocopit y Velocopit, Antonio es afiliado a la prepaga de Velocopit, entonces Velocopit le dice a Antonio, che, yo te voy a cobrar un 40% más. Olvídese. Eso es imposible. Nadie tiene Mejor que no te lo diga. Mejor que no me lo diga. Claro, nadie tiene esas expectativas. En realidad, si nosotros hubiéramos logrado calzar las paritarias con los aumentos comprometidos, hubiéramos podido campear el año 2014 y esperar un 2015 un poco más promisorio. O sea, ustedes con un 9 más en diciembre, el año ¿cierra? En realidad hay un 9 más en diciembre y un 1.5 que se perdió de la facturación del mes de septiembre que se transmitió en octubre. Sí. ¿Tenemos que ir a unos auspicios? Sí. Magonza, sí. Quería cerrar un punto. Díganos. Yo también represento entidades financiadoras, que son sin fines de lucro, pero financiadoras al fin. Y el costo de la atención médica de los afiliados no solo se compone de paritaria, se compone de paritaria,
de otros insumos, de materiales importados y prácticamente de mucho que tiene que ver con elementos que el gobierno, en realidad el Estado, porque es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, intervienen en el sistema de la estructura de costos. Por ejemplo, el costo de vida no es una cosa que nosotros podamos manejar. Las variables que tienen que ver con el tipo de cambio tampoco la podemos manejar. Tampoco podemos manejar cuando se incorpora una cobertura nueva a la prestación que nosotros damos y que nadie determina cuál es la forma de financiación. Y tampoco cuando aparecen nuevas tecnologías. O sea que nosotros tenemos, todas nuestras variables son hoy no controladas y ahora se nos controla el precio. Bueno, entonces vamos a un auspicio y a la vuelta, en unos minutos solamente, usted nos va a decir por qué todo lo que dijeron Velocopit como Magonza es relativo y cómo se tiene que cuidar el bolsillo de justamente de los afiliados a las prepagas para que no estén ahí acorralados por este tema. Con mucho gusto. Un minuto solamente. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Bueno, seguimos aquí discutiendo todo lo que tiene que ver con la medicina privada. Esta semana seguramente va a haber reuniones con el gobierno. Todas las partes van a estar representadas allí, van a exponer. Recién escuchamos la palabra de las prepagas, también de las clínicas y sanatorio. Y ahora, doctor Polino, usted por el lado de los usuarios o afiliados a las empresas. Bueno, yo coincido con lo que aquí se dijo, que la salud es una responsabilidad primaria del Estado como la educación. Y acá el Estado desde hace décadas que viene en este sentido fallando, y de ahí que ha aparecido y ha tenido la importancia que tiene hoy la medicina privada. Y de ahí la necesidad de que el Estado regule la actividad. Yo siempre recuerdo unas palabras muy elocuentes del doctor Díaz Matei, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales de la República Argentina, cuando dijo: esto no es seguridad social, ni salud pública, es una actividad comercial de salud con responsabilidad. Es decir, pero está regulado por el Estado. El Estado, después de muchos años, en el año 2010, dicta una ley regulando la actividad. Y a los 9 meses se dicta un decreto reglamentario de la ley, el 1993. ¿Qué dice este decreto reglamentario? Que cuando el Poder Ejecutivo autoriza un aumento en las cuotas, las empresas tienen que comunicar con 30 días hábiles a los usuarios el nuevo valor de la cuota. Con 30 días hábiles. Sí. ¿Por qué estos 30 días hábiles? Para darle al usuario la posibilidad de reflexionar, de ver si por sus niveles de ingreso está en condiciones de pagar esa nueva cuota con ese aumento. Y si no está en condiciones, ver que otra empresa o salir del sistema. De modo que no se puede hacer de un día para otro. El Poder Ejecutivo Nacional, que promulga la ley, que dicta el decreto reglamentario, luego es el que lo violó por lo menos en 3 oportunidades, acordando aumentos con efecto retroactivo, violando el decreto. Ahora acordaron un porcentaje, el 7,5%. Debo recordar que en febrero se otorgó un 5,5% retroactivo a enero.
En julio, un aumento del 9%, retroactivo a junio, violando en las dos oportunidades el decreto reglamentario de la ley, que se lo hicimos saber a las autoridades que no se puede actuar en violación de las normas que ellos mismos han dictado. Y ahora este 7,5%. Nosotros no hemos participado de las reuniones, no conocemos la estructura de costos, no estamos en condiciones de decir corresponde el 9, corresponde el 11 o el 7,5. Lo que sí estamos en condiciones de decir que ese porcentaje que el Poder Ejecutivo otorga, en este caso el 7,5, no puede ser retroactivo porque estaría violando su propio... Pero es que no es retroactivo, ya no es retroactivo. No, pero querían que fuese retroactivo al 1 de septiembre. Y el Poder Ejecutivo, ahora cumpliendo el decreto, después de haberlo violado reiteradamente, dijo a partir del 1 de octubre. Entonces, lo que nosotros decimos simplemente que se cumpla la ley y que el decreto... Pero la pregunta, doctor Polino, aquí ellos están planteando que hay una insuficiencia en el precio de la cuota. Usted, como representante de los usuarios o de los afiliados, etcétera, ¿qué es lo que usted considera? ¿Es correcto, cumpliendo con esos 30 días de anticipación, que venga ahora otro aumento, por ejemplo, a fin de año del 9%? Yo no tengo acceso a la estructura de costos y analizar la estructura de costos. Si bien han habido aumentos salariales, que es cierto, pero tampoco el 100% de los salarios es costo. Hay insumos, hay distintos elementos que inciden en la estructura de costos. De modo tal que acá tienen que ser los técnicos de los organismos públicos, de la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Salud de la Nación, lo que tienen que determinar, de acuerdo a la estructura de costo que le presentan las empresas, ¿corresponde el 9 o no corresponde el 9? Yo lo que digo que no lo pueden hacer en forma retroactiva como lo hicieron en las oportunidades anteriores. Ahora, Velocopit, más allá de este problema puntual que nos tiene aquí reunidos, el sistema resiste porque uno tiene, no le pido un gran análisis porque daría para un programa entero, uno tiene la sensación, o no, más que la sensación, va palpando que paulatinamente el sistema de medicina prepaga, que en algún momento era de excelencia, se va deteriorando, porque uno se va encontrando con cositas cuando necesita, inclusive en algún caso ustedes hablaban de salarios, con médicos que uno tiene la impresión de que hace muy poquito tiempo que se recibieron, que no se sabe de dónde vienen, que a veces no entienden bien la filosofía de los argentinos o la forma de ser de los argentinos, y uno a veces se pregunta, pero esto a mí hace 5 años no me pasaba, y ahora me pasa. Entonces yo digo, va habiendo un deterioro y si fuera así, ¿dónde para esto? ¿Cómo se para? Bueno, yo lo que le diría es, las empresas hacemos un esfuerzo tremendo para que la calidad del sistema esté a la altura que los argentinos se merecen, y le diría que el sistema privado de salud en la Argentina es el mejor del mundo en materia de alcances de cobertura y en materia en relación a esos alcances de cobertura a su costo. Puede ser que existan situaciones puntuales y diversas circunstancias, obviamente, a lo largo de una red prestacional, como yo estoy siempre diciendo, que es muy amplia, que esté viviendo estas consecuencias y estas problemáticas que usted plantea. Pero me parece que estamos a tiempo para no terminar de deteriorarlo. Evidentemente, si pretendemos que el sistema de salud ajuste por debajo de las variables económicas generales, ya no entremos en el análisis profundo de cómo ajusta el sistema de salud en el mundo, que podríamos dedicar programas, y que yo siempre repito lo mismo. Obama perdió su elección de primer término por tener que enfrentar el problema de sus gastos en salud. O sea que los problemas de gastos en salud son una cosa muy compleja, pero si en la Argentina queremos que la actualización del sistema de salud encima esté por debajo de la economía general, evidentemente vamos a poner al sector en una tensión muy amplia. Y ahora, alguna gente está diciendo que en el interior sí se cobran copagos. En el caso reforzando lo que dijo Antonio. No, pero en el caso particular de Suimedical, sí hay, lo hemos manifestado en más de una oportunidad. A quien le cobre un copago, que haga la denuncia respectiva y se lo vamos a reintegrar. Yo le quiero contestar a Héctor con el máximo respeto, porque es uno de los representantes de las asociaciones de consumidores que yo más respeto le tengo.
cuidado a este punto de la retroactividad que él se refirió. Porque como él muy bien marcó, lo que dice el espíritu de la comunicación es que el usuario tenga la posibilidad, los 30 días de tiempo para reflexionar y cambiar de compañía. Y esos 30 días de tiempo siempre se le dieron. No habla de qué momento tenga, no tiene que ver con el pago, tiene que ver con el tiempo de la reflexión. Y además, las cosas se tienen que dar en la economía en que nos encontramos. Es decir, si no, va a llegar un momento que estos 30 días hábiles, que pueden ser 45, 60, resulten una eternidad. Entonces nosotros tenemos el deber de comunicarlo y no percibir ese aumento durante ese tiempo. Y eso sí se hizo en las otras comunicaciones que se hicieron anteriormente. O sea, yo creo que ahí no hay una falta del Ejecutivo, porque los 30 días para que la gente reflexione lo tuvieron. Y ese es el espíritu de la norma. Mire, hubieron empresas, nosotros nos ha llegado la denuncia, que lo cobraron al día siguiente. Está muy mal. No cumplieron. Estamos de acuerdo. No cumplieron. ¿Qué empresa, Polino? ¿Cómo? ¿Qué empresas? Bueno, yo no tengo acá los datos, Qué pero hemos tenido denuncias, infinidad de denuncias que le cobraron con efecto retroactivo. Y además, este otro dato, junio del 2013, junio del 2014, el aumento en las cuotas fue del 37%. Fue un aumento significativo. Vuelvo a decirle, está mal medido, Héctor. Está mal medido el aumento, porque si usted me tiene que... El aumento de las cuotas. No, porque si usted me toma el último mes, que si me hace el mes 12, cuando se vuelve a analizar, me sube el aumento. Junio a junio. No, usted analíceme el año 2014. El año 2014, hasta el 30 de septiembre, la medicina prepaga aumentó 16,5%. Por eso, con el 7,5 se iría... Y con el 7,5 se iría al 23%. 23,9. 23,5%. Y la realidad es, cuéntenme ustedes, que conocen más de esto, ¿qué ha aumentado? ¿Cuál es la variable economía anualizada que le da a usted una actualización? Nosotros tenemos que ir cerrando. Ustedes van a estar invitados por la Secretaría de Comercio. Nosotros nos comprometemos, después de las primeras reuniones, para ver los resultados, porque esto interesa a 5 millones de personas. Esto es muy importante porque lo está en juego es la salud de la gente. Entonces, una vez que ya se procesen las primeras discusiones con la Secretaría de Comercio, volvemos a discutir acá nuevamente, si es posible con ustedes tres también nuevamente como invitados, para que haya una continuidad en el debate. ¿De acuerdo? Mucho gusto. Muchísimas gracias y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes aquí por Metro a las 20. Gracias.